Hoy vamos a hablar sobre el llamado y la fe. El llamado y la fe. Dile al que está a tu lado, tú has sido llamado. Tú has sido llamado, tú has sido llamado. Vamos a aprender cómo funciona la fe cuando somos llamados. Y vamos a estudiar un personaje llamado Abraham. Vamos a estudiar cómo Abraham fue llamado y cómo a través de su fe, el llamado que Dios le dio fue efectuado de forma increíble. El problema es que muchos de nosotros tenemos ideas erróneas del llamado. Y algunos dicen, oye, pero Dios a mí no me llama, Dios no tiene un plan para mí. Y yo me pongo a preguntar, ¿será verdad eso? ¿Será verdad que Dios no llama a todo el mundo? Y yo creo que Dios sí llama a todo el mundo, pero no todos estamos dispuestos a escuchar su voz. Dios sí toca la puerta a todo el mundo, pero no todo el mundo está dispuesto a prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos ideas erróneas del llamado. A veces pensamos que Dios llama a la gente que tiene gran fe. Wow, ese recibió un gran llamado porque tiene una gran fe. Pero déjame decirte, el llamado viene independientemente de si tienes gran fe o si tienes poca fe. La fe lo que hace es que revela cuán lejos vas a llegar en el llamado de Dios. Dios no te llamó por tu fe, Dios te llamó por su fe en ti. Ah, qué bonito. Dios no te llamó porque tú tienes una gran fe y tienes grandes cosas que ofrecer. Él te llamó porque tiene gran fe en ti. Porque Él te ama tanto, Él te desea tanto, Él tiene un plan tan grande contigo que Él dice, wow, yo tengo tanta fe en ti que estoy dispuesto a morir en la cruz para que tengas salvación. En otras palabras, antes de que tú tuvieras fe en Él, ya tenía fe en ti. Porque Dios es un optimista. Por eso Él murió en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se, sino que tenga vida. Todo aquel que ¿qué? Que crea en Él, tenga vida eterna. Hoy vamos a estar hablando del llamado. Tu alcance está basado en tu fe. En otras palabras, tu fe va a determinar qué tan lejos vas a llegar en el llamado que Dios te dio. No existen llamados más grandes que otros. Existen hombres de fe que creyeron más a Dios que en otros. Es tu fe lo que va a determinar qué tan lejos vas a llegar en lo que Dios te encomendó. Ya el llamado que Dios te dio es grandioso, es importante, es increíble. Ahora lo que importa es cómo vas a creerle a Dios a ese llamado que Él te dio. Vamos a orar. Amado Jesús, al abrir tu palabra, háblanos, queremos escuchar tu voz. Dirígenos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Desde pequeño yo siempre tenía una inclinación a las cosas espirituales. Yo tenía como 8 o 9 años. ¿Quién tiene como 8 o 9 años acá? De los niños. ¿Cuántos años tú tienes? 9. Ven para acá. ¿Cómo te llamas? Yaxiel, un nombre de artista, Yaxiel. Cuando yo tenía la edad de Yaxiel, yo tenía en mi corazón un deseo grande de servirle a Dios. Y a los 8 años yo le dije a Dios, Dios, yo quiero bautizarme. Y no me dejaron bautizar. Y yo recuerdo que yo me metí al cuarto llorando. Y yo, ay, mami, me voy a perder. No me bautizaron. Estaba frustrado. ¿Sabes? Que te predicaban que si no te bautizabas te iba para el infierno. Entonces yo estaba frustrado porque no me había bautizado, gracias a Excel. Y a los 9 años pues me bautizo. ¿Ah? Oh, that's great. Wonderful. Yo me bauticé a tu edad. A los 9 años. I get baptized at the age of 9. A los 9 años. A los 8 no pude. ¿Ah? Oh, that's great. Nice. Yo hubiese querido recibir bautismo cuando tenía tu edad. Y me gustaba hacer lo que tú hacías, hablar, conversar. Y bien interesante porque a los 9 me bautizan. Y yo tenía ese deseo de servirle a Dios, pero no sabía si Dios tenía un llamado para mí, si Dios me había elegido a mí. Y yo no sé si alguno de los jóvenes que me está escuchando tiene esa pregunta en su corazón. ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que Dios me eligió? ¿Será que Dios tiene un plan o un propósito conmigo? Déjame decirte que sí. Dios tiene un plan grandioso para tu vida. Dios tiene un propósito increíble para ti.
A pesar de que hoy tal vez no sepas cuál es, hoy tal vez no entiendas cuál es, Dios tiene un gran llamado contigo. Y hoy vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar el llamado de Abraham. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que iba a recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Para poder entender la historia de Abraham necesitamos entender el contexto. En Génesis capítulo 11 presenta que había un hombre llamado Taré. ¿Cómo se llamaba el hombre? Taré, y este hombre vivía en Ur, en la tierra de los caldeos, y allí recibió un llamado para ir a Canaán. Este hombre tenía 3 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Y en los 3 hijos que tenía, uno de ellos era Abraham. Y estos 3 hijos que tenía en la tierra de Ur crecieron y estaban felices, pero de repente Taré recibe un llamado de parte de Dios para ir a Canaán. ¿Sabían eso? Génesis capítulo 11, vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios. Antes de Abraham ir a Canaán, ya había un hombre llamado Taré que tenía el mismo deseo de ir a la tierra de Canaán. Dice Génesis capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? Para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Taré, el papá de Abraham, iba a ir hacia Canaán, pero se quedó en Aram. ¿Por qué razón? Dice la historia un poco más atrás, algunos versículos antes, que su hijo llamado Aram, ¿cómo se llamaba su hijo? Se murió después de haber concebido a Lot. Y me llama la atención que Aram es el mismo lugar donde Taré se queda y no llega a Canaán. En otras palabras, su hijo Aram, uno de sus 3 hijos, Abraham, Nacor y Aram, murió después de haber concebido a Lot con su esposa. Dios lo llama y él empieza a caminar hacia Canaán, pero se queda ¿en qué lugar? Se queda en Aram. Lo más probable, este padre amaba mucho a su hijo y había sentido un gran dolor por la pérdida del hijo que amaba. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado una pérdida, pero la pérdida nos quebranta. El dolor nos destruye. Es difícil, tal vez los jóvenes no puedan entenderlo porque todavía no tienen hijos, pero los padres que tienen hijos, imagínate perder a un hijo que tú amas, a un hijo que tú quieres. Tú no te lo imaginas, no viene a tu mente. Y su padre Taré, aún siendo llamado, recibió un gran dolor, un dolor fuerte, un dolor que no podía comprender. Y el dolor lo detuvo de llegar a la tierra de la promesa llamada Canaán. Se quedó ¿dónde? En Aram, en la tierra de su dolor, en la tierra de su quebranto, en la tierra de su dificultad. Muchos de nosotros hemos sido llamados por Dios, elegidos por Dios para hacer algo más grande, pero a veces el dolor de nuestro pasado, las caídas de nuestro pasado, los sufrimientos de nuestros pasados nos amarran y no nos permiten llegar más allá. Dios te dice: yo tengo un gran plan contigo, yo tengo un gran objetivo contigo, pero a veces nos quedamos tanto en nuestro dolor que no podemos recibir la gran promesa de Dios. Taré se quedó en la zona de su confort. Iba a ir a Canaán, pero se quedó. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados a hacer grandes cosas de Dios y no hemos conformado en nuestro lugar de dolor, del quebranto?
Nos levantamos todos los días y solo recordamos ese dolor, solo recordamos esa pérdida, solo recordamos ese sufrimiento. Pero Dios llama, dice el texto en Hebreos, en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y yo quiero presentarte 3 puntos en esta noche, cómo funciona la fe. Quiero que te lo aprendas. Obediencia, primero. ¿Cuál es el primero? El segundo, habitar. ¿Cuál es el segundo? Y el tercero, recibir. ¿Cuál es el tercero? La fe funciona con estas 3 formas. Cuando recibes el llamado, obedeces. Cuando recibes el llamado, habitas en el llamado. Y cuando recibes el llamado, recibes la fuerza para cumplir lo que Dios te prometió. Vamos a ver el primero, la obediencia. Hebreos 11 dice, versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció para salir del lugar que había recibido como heredad y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo funciona la obediencia? Bien fácil. Antes de recibir algo nuevo de Dios, Dios te va a invitar a dejar algo. El texto dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Vamos allí. ¿A dónde? Allí. Pero dime a dónde. Allí. ¿Te has escuchado gente que dice así? Tranquilo, que vamos allí. Abraham salió sin saber a dónde iba. El problema con nosotros los seres humanos, que no queremos soltar lo que tenemos sin antes saber lo que vamos a recibir. Cuando hacen los regalos, que a veces entran regalos grandes, regalos pequeños, tú no quieres soltar lo que tú tienes sin saber cuál es el otro regalo que está ahí. Pero la fe funciona diferente. En la obediencia, en el proceso de obediencia, mira lo que dice. Dios no te llevará hacia un lugar sin antes invitarte a dejar algo. Los monos se capturan, ustedes saben cómo lo hacen. Le ponen un coco con un hoyo lo suficientemente grande para que entre en la mano, pero lo suficientemente pequeño para que no puedan sacar la mano. Y le ponen una pequeña nuez. Así que cuando el mono llega, le mete la mano y saca la nuez. Y cuando intenta sacar su mano, ¿qué sucede? No puede porque tiene la nuez agarrada. Él quiere salir, pero no quiere soltar la nuez. Él quiere escapar, pero no puede porque está agarrando la nuez. Y nosotros somos así muchas veces. Nos aferramos tanto a lo que tenemos que no podemos recibir lo que Dios quiere darnos. Nos aferramos tanto a lo que ya obtenemos que no estamos dispuestos a soltar. ¿Qué cosas dejó Abraham? ¿Qué cosas soltó Abraham? Dice la palabra que Abraham salió de su tierra y de su parentela. En otras palabras, salió de su zona de confort. Salió de su círculo tóxico. ¿De su círculo qué? Porque hay mucha gente que están a tu alrededor que lo que hacen es detenerte de tu llamado. Hay mucha gente que están a tu alrededor que lo que hacen es frenarte de tu propósito. Esa amiga tuya o ese amigo tuyo que tú tienes no te está ayudando a llegar al plan de Dios, te está retrasando. Abraham tenía un padre con buenas intenciones, pero un padre que se había limitado por su zona de confort, limitado por su dolor. Por eso Dios le dijo, tienes que soltar, tienes que dejar, tienes que irte de tu tierra y de tu parentela, de tu zona de confort, de la gente tóxica que te está afectando. Oye, hay personas que a mí me sorprenden. Siempre andan con un comentario negativo. Tú le dices, mira, voy a hacer tal cosa. Y ellos te dicen, pero muchacho, mira qué mala está la economía. Esto está horrible. ¿Cómo tú vas a montar ese negocio si esto está horrible?
Y todo lo que tú le dices para emprender, para superarte, para hacerlo mejor, te lo tiran para atrás de forma negativa, porque son personas como tóxicas. Por eso Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. En otras palabras, no te voy a mostrar lo que tengo para ti hasta que no estés dispuesto a soltar aquello que te detiene, aquello que te frena, aquello que te limita. Hay pensamientos negativos que nos limitan, pensamientos negativos que no nos dejan alcanzar el propósito y el plan, y esos pensamientos hay que soltarlos. No puedes recibir lo nuevo de Dios sin antes soltar lo viejo que tienes en tu mano. No puedes recibir lo nuevo de Dios sin antes soltar lo que tienes en tu mano. ¿Por qué no creces espiritualmente? ¿Por qué no creces en tu negocio? ¿Por qué no crece tu finanza? ¿Por qué no crece tu vida espiritual? ¿Por qué no crece la iglesia? Estamos tan agarrados a lo viejo que no queremos, que no podemos recibir lo nuevo de Dios. Estamos tan agarrados a las tradiciones antiguas. Estamos tan agarrados a los pensamientos antiguos. Estamos tan agarrados a las ideas antiguas que todo lo nuevo que Dios quiere darnos se nos va, porque no podemos recibirlo, porque nuestras manos están llenas. Y Dios te está diciendo: yo quiero darte algo nuevo, pero tienes que soltar, tienes que dejar. La fe no es solamente para recibir, la fe también es para dejar. Es fácil cuando tener fe para recibir. Todo el mundo tiene fe para recibir. Si te van a dar $1.000.000, tú tienes fe para recibir el millón. Todo el mundo tiene fe para recibir lo que sea que le vayan a dar. Si te dice que te van a dar dinero, si te dice que te van a dar un carro, tú lo. Pero si te dicen que tienes que soltar lo que ya tienes, como que lo piensas. Pero eso es fe. Creerle lo suficiente a Dios para saber que lo que Él te va a dar es mucho mejor que lo que ya tienes. Lo que Él te va a dar es mucho más grande. Lo que Él te va a dar es mucho más increíble. El llamado funciona con la obediencia. Si tú no obedeces al llamado, ¿de qué vale el llamado? Hay mucha gente que han sido llamada a hacer muchas cosas, pero si tú no obedeces al llamado. El llamado es una relación, no es tradición. La obediencia es una relación, no es tradición. De hecho, mucha gente piensa que la obediencia es legalismo. No, la obediencia es fe. Porque tú no obedeces lo que no crees. La obediencia es pura fe o pura tradición. Tú no puedes obedecer lo que no crees. Tú no puedes seguir lo que no crees. Es por eso yo creo que cuando tú obedeces porque tienes fe en aquel que te dijo que hagas lo que Él te mandó a hacer. Cuando tú obedeces su palabra, cuando tú obedeces lo que Dios te dice, es que tú estás obedeciendo por fe o lo estás haciendo por tradición. Porque hay gente que obedece por tradición, que lo hace porque su abuelo lo hicieron, su tatarabuelo lo hicieron, su familia entera lo hizo, todo el mundo lo hizo. ¿Y por qué tú obedeces? Porque sí, porque lo hizo todo el mundo. De hecho, déjame decirte que si tú obedeces por tradición, tú estás igual de perdido que aquel que no obedece. Porque no es en la obediencia que se encuentra la salvación, es en la fe. Pero una fe verdadera obedece de forma natural. Eso fue lo que hablamos el sábado. Habla de la fe y la fe va a fluir de forma natural en las obras, en la obediencia y todo lo demás. Es la fe, la pura fe. Cuando entendemos el concepto profundo de ello, vamos a reconocer que es la fe que nos lleva a obedecer. Porque si yo no tengo fe en el llamado, no voy a obedecer, no voy a dar el paso hacia caminar adelante. Es la pura fe. Debemos creerle a Dios de que Él hará lo imposible. Lo que Dios me pide es mejor, a donde Dios me llevará es mejor, y la obra que Él hará es mejor. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que tú lo digas conmigo. Repítelo. Lo que Dios me pide es mejor. A donde Él me llevará es mejor. La obra que Él hará es mejor. Por eso yo obedezco.
Ya, déjenlo ahí. Por eso yo obedezco. Yo obedezco porque lo que Él me dará es mejor. Donde Él me llevará es mejor. La obra que Él hará es mejor. Por eso es mi obediencia. No por una tradición, sino por una relación de amor que tengo con aquel que me llamó. Oh, gloria a mi Jesús. Es el amor y la relación que tengo yo con mi Padre que me lleva a obedecer de forma verdadera. La obediencia de tradición lo que hace es que te frena, pero la obediencia de relación te moviliza. Fácil. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Guardaba los mandamientos, sí o no? ¿Obedeció, sí o no? El joven rico obedecía la letra de la ley, pero no obedeció al creador de la ley. Él obedecía la letra de la ley, pero cuando el creador de la ley le dijo, deja todo lo que tienes y sígueme, no estuvo dispuesto a seguirle. La fe que viene por el oír, la fe que viene por creerle a Dios, es una fe que te moviliza a hacer algo, que te moviliza a confiar, que te moviliza a creer. Cuando simplemente se estás obedeciendo por tradición, porque todo el mundo lo hace y no tienes una confianza plena en Dios, esa obediencia te estanca, te deja frenado porque no sabes por qué lo haces, no sabes para qué lo haces. Y cuando tú no sabes por qué lo haces ni para qué lo haces, pierdes sentido de propósito en tu vida. Por eso hay muchos jóvenes perdidos en la iglesia, porque no han tenido una relación íntima con Dios. Y yo quiero decirte, joven, hoy es el momento donde tú le puedes decir a Jesús, yo quiero ser tu amigo, quiero tener una relación íntima contigo, porque de nada vale tu obediencia sin relación, de nada vale tu sacrificio sin amor, de nada vale toda tu adoración sin relación, es vacía. Dios lo que quiere es relacionarse contigo. Por eso no importa cuántos regalos tú le regalas a tu hijo, si no te relacionas con él, ¿de qué va a valer? Por eso no importa cuántas rosas tú le regalas a tu esposa, si no sacas tiempo de calidad con ella, ¿de qué va a valer? ¿Están entendiendo el punto que le estoy tratando de decir? No es hacer cosas, es relacionarte de forma íntima. Abraham obedeció a Jehová sin saber a dónde iba. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tienes que soltar para recibir lo que Dios quiere darte? ¿Qué tienes que dejar para recibir lo más grande que Dios tiene? Porque ¿sabes qué? Lo que tú tienes en tu mano, tú crees que es valioso, pero eso es chatarra comparado con lo que Jehová tiene para ti. Pero a veces nos aferramos tanto a nuestra chatarra, a veces nos aferramos tanto a las cosas que tenemos en nuestras manos, que nos olvidamos que lo que Dios nos da es mejor, que a donde nos llevará es mejor, y que la obra que hará es mejor, mucho mejor de lo que tú puedes imaginarte. Mucho mejor. Sigue diciendo el texto en Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Por la fe que habitó en la tierra de la promesa. Me encanta este texto. Abraham, antes de recibir la promesa, comenzó a habitar en la promesa. Y me recuerda a mis padres que hace poco compraron una casa. Tú sabes, cuando los viejos compran una casa nueva, se ponen, vamos a pintarla, muebles nuevos, todo nuevo. Es del banco la casa. Deben el 95%, nada más dieron el down payment. Y ya le hicieron todos los arreglos a la casa. ¿Y la casa de quién? Pero cuando ellos dicen, aquí estoy en mí, ellos no dicen la casa del banco. No, aquí estoy viviendo en la casa del banco alquilado por 30 años.
Alguien se está identificando en esta noche. Pero tú estás en tu casa. ¿De quién es la casa? Es tuya, pero es del banco. Es tuya, pero es del banco. Es tuya porque tú la estás viviendo y tú la estás pagando. Pero es del banco porque todavía le debes a él. Cuando el texto dice, por la fe habitó en la tierra como extranjero, está diciendo, aunque Abraham no había recibido la plenitud de la promesa, estaba viviendo en la promesa. En otras palabras, para los que están escribiendo, la dimensión del llamado es doble. Hay una dimensión temporal y una dimensión eterna. En otras palabras, la dimensión temporal me dice que yo ahora estoy viviendo en la promesa, pero la dimensión eterna me dice que voy a recibir la plenitud de la promesa cuando Cristo venga. En otras palabras, estoy en la eternidad, viviendo en la eternidad, aunque la plenitud de la promesa la recibiré cuando Cristo venga. Vamos a leer todo el texto para que podamos entender lo que le estoy diciendo. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa. Aquí está el texto que quiero que memoricen, el versículo 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es ¿quién? Ellos estaban diciendo, yo estoy viviendo en una promesa que Dios me dio, pero hay algo más grande que lo temporal y es lo eterno que Cristo me da cuando Él venga. Yo estoy viviendo en la salvación, estoy viviendo en la gracia, pero la plenitud la recibiré cuando Cristo venga. Hay tanta gente insegura de su salvación. Es uno de los problemas que más me presento cuando estoy en diferentes iglesias. Jóvenes preguntándose si son salvos y dudan, Señor, ¿será que estoy salvo? ¿Será que estoy perdido? No sé. ¿Alguno de ustedes ha hecho esa pregunta? ¿Soy salvo? No sé, soy salvo, no sé si estoy viviendo la vida eterna, no sé. Y entran en ese ambiente de inseguridad. Déjame decirte, cuando tú aceptas a Jesús, en ese mismo momento, ya eres salvo. Porque la salvación es por fe. Pero la plenitud de ese concepto de salvación lo recibimos cuando Él venga. Porque estaremos para siempre con Él. No somos salvos cuando Él venga, somos salvos ahora cuando recibimos su gracia. En otras palabras, la vida eterna, ¿cuándo yo empiezo a vivirla? Ahora. ¿Qué dice Juan 17:3? Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahí no está diciendo recibirás la vida eterna en el futuro. No, esta es ahora la vida eterna. Cuando tú conoces a Jesús, lo recibes en tu corazón, eres íntimo con Él. En otras palabras, estar en Cristo es tener vida eterna. Alguien puede dar un gloria a Dios porque eso es lo más hermoso. Gloria a Jesús. Estar en Cristo, joven. Estar en Cristo es vida eterna. Abraham estaba viviendo en la promesa. Estaba habitando en la promesa. Abraham estaba disfrutando la promesa. Pero su mirada no estaba puesta en lo temporal, sino en qué. Hay una doble dimensión del llamado. Hay un llamado que Dios te da aquí. Es el propósito que tienes de vida. Es lo que Dios desea que tú hagas para recibir bendición, que bendigas a otra gente. Ese llamado temporal no se queda y no se limita aquí. Dios te dice, tienes un llamado temporal, pero hay un llamado eterno, y ese llamado es de salvación. ¿Sabes cuál es el llamado más grande que Dios te da? Es el llamado de vida eterna. Para eso es que Dios te llama, porque Él te ama. Él tiene un propósito y un plan para contigo grande, mucho más de lo que te imaginas. El deseo más grande de Dios es que le abras el corazón para que puedas disfrutar la dimensión eterna de su salvación. Habitar en su promesa. ¿Cuántos quieren habitar en esa promesa de salvación?
Hoy tú la puedes recibir. Hoy tú la puedes obtener completamente en Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús en Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué Jesús vino a habitar? Para que tú puedas también habitar en Él para siempre. Para siempre en Cristo Jesús puedes recibir como vida, pero vida en abundancia, no culé. Tiene un pastor, Dani Vélez, me invitó a predicar a un campamento y cuando yo lo conocí me dice: Jafet, cuando tú prediques yo no quiero culé. Y yo me preguntaba, ¿qué es culé? ¿Alguien sabe qué es culé? Y yo, ¿qué es culé? ¿Qué es culé? Él me explica, mira, culé es agua, colorante, azúcar, le echo un poquito de hielo. Mi gente, la salvación no es culé. Tampoco es este que te dicen 100% jugo de China. No te dejes engañar. Eso no es 100% jugo de China. La salvación es verdadera, purita, real, completa. Es como ese juguito que tú te bebes de China, acabadito de exprimir. Yo vivía en Las Marías, Puerto Rico, y vivíamos en una finca. Y la finca tenía un montón de matas de China, por un montón. Y mi esposa me decía: mi amorcito, búscame. Porque ella sí que le gusta la fruta, pero no es atrevida. Mentira, es atrevida, pero es miedosa. Son las dos combinaciones más horribles del mundo. Vamos, acompáñame, pero ve tú. No, que no quiero ir sola porque si me coge una serpiente. Mami, estamos en Puerto Rico. No. Hay culebras, pero no pican. Así que vamos y comenzamos a tumbar las chinas. Y cuando bajamos, la exprimimos. Esas chinitas acabaditas de sacar puritas. Y cuando comienzas a pasar por aquí, que tú sientes esa frescura y que son dulces. La hermana se lo está soñando. Cuidado. La experiencia de la vida eterna es una experiencia pura. Habitar en su salvación. Y quiero ir a la última parte. Ya hablamos de la obediencia. Ya hablamos de habitar en la promesa. Ahora vamos a hablar de recibir la promesa. Dice el versículo 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque ¿qué? ¿Qué dice el texto? Creyó que era fiel el que había prometido. No está fácil. Oye, esa doña, 90 años. Y se acerca a Abraham, le dice: Abraham, Sarita, recuerda que hay una promesa que cumplir. Y Sara le dice: mi doña, no estamos en eso. Ya se nos fue la edad. 90 años. Ya no hay nada que hacer. En términos biológicos y humanos, una señora de esa edad no puede concebir, no puede dar a luz, ya no hay esperanza. ¿Por qué Dios coge a las parejas menos indicadas para hacer una gran nación? ¿Por qué no cogió dos jovencitos recién acabaditos de casar que están en el fuego del Espíritu para que hicieran una gran nación? No cogió Dios teenager que están recién casados, listos para hacer muchos y muchos y muchos hijos. No. Dos viejitos que no pueden tener hijos, que para colmo es estéril. Lo débil y lo vil escogí yo, dice Jehová, para avergonzar a los fuertes. Lo imperfecto, aquello que no parece digno, aquello que no parece ideal, aquello que sale del molde, porque a Dios le gusta salirse del molde. A nosotros los seres humanos nos gusta el molde, nos gusta las tradiciones, nos gusta encajarnos en cuatro paredes, y eso es lo que nos gusta. Dios sale del molde, Dios va mucho más allá, porque Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso Dios cogió a dos viejitos
para que cuando la gran nación viera lo que Dios había hecho, solamente Jehová recibiera la gloria. Dios escoge lo vil del mundo. Dios escoge lo menospreciado del mundo. Dios escoge lo que no tiene fuerza, lo que no es útil según los términos humanos, para que la gloria de Jehová se manifieste en tu vida. En otras palabras, si eres débil, Dios te hace fuerte. Si no tienes capacidad, Él te capacita. Si te sientes que no eres útil para tu llamado, Dios te llama porque no sea porque eres capaz. Dios te llama porque Él es capaz. Siempre que leemos la historia de Sara, vemos a Sara como la que dudó. No, dice la Biblia, Génesis 18, que Sara estaba ahí muerta de la risa cuando se acercaron los ángeles y le dijeron: mira, vas a tener un bebé. Y tú te imaginas, Sara, el mejor chiste de la semana, que yo voy a tener, ¿qué? ¿Cómo es eso? Imagínate. Me llama la atención porque Sara, la que se rió, Sara, la que no creyó, en el libro de Hebreos aparece como la que creyó. En el libro de Hebreos aparece como la que recibió las fuerzas para dar la promesa. ¿Creyó o no creyó? Tus dudas, déjame decirte, tus dudas, joven, tus dudas sobre la fe, tus dudas sobre Dios, tus dudas sobre tu llamado, no son una limitación para Dios trabajar contigo. Si tienes dudas, Dios te las va a aclarar. Si tienes preocupaciones porque no sabes cómo vas a trabajar, Dios se va a encargar de ello. Sara tenía muchas dudas sobre su llamado. Sara tenía muchas dudas sobre su propósito, pero le creyó a Dios a pesar de sus dudas. Le creyó a Dios a pesar de que en su entorno no parecía que iba a cumplir la promesa. En su entorno todo parecía contrario. Y dice el texto: por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Y Dios te da la fuerza para cumplir tu propósito, para que logres tu llamado. Dios te da la fuerza para que alcances la misión y el propósito que Él tiene para ti. Junto con el llamado, Dios te da la fuerza para lograrlo. Yo no sé cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida, pero algo sí yo sé: que Dios te da las fuerzas para que puedas lograr ese llamado. Estaba contando que cuando yo era pequeño tenía ese deseo grande de servir a Dios. ¿Quieren saber qué pasó después de allí? Mejor lo acabamos aquí, ¿verdad? ¿Lo acabamos? ¿Quieren escuchar? Ustedes son más chismosos. A los 15 años yo le pregunté: Dios, ¿qué tú tienes para mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Siempre más o menos como esa edad, 14, 13, 15, nos comenzamos a preguntar: ¿cuál es mi propósito? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Comenzamos a llenarnos de preguntas. Y qué frustrante es cuando no entendemos la respuesta. Algunos jóvenes entran a la universidad sin saber qué van a hacer con su vida. Entran por enfermería, se van por educación, se meten a administración, vuelan a veterinario y después vuelven a enfermería. Saltando como de un lado para otro porque andan buscando su propósito. Así estaba yo, diciéndole: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué tú tienes para mí? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Me fui a colportar. Allí colportando, yo le dije: Señor, este es tu momento. Tú tienes que hablarme porque tienes que hacer algo conmigo. ¿Me hablas ahora o yo no sigo con esto? Me fui a colportar. Yo le conté la historia. No se las conté. Cuando me fui a colportar, estoy en una pizzería.
con los compañeros, termino de comer y cuando voy a botar la pizza no, la caja. La pizza estaba aquí. Cuando voy a botar la caja, se me acerca un mexicano. Tenía un tatuaje aquí, estaba en un carro deportivo, un collar. O sea, nosotros los cristianos con tanto prejuicio. Ese se me acerca y me dice: Dios tiene un plan grande para tu vida. Como dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo me quedo sorprendido. Hablándome a mí, si yo estoy haciendo la obra de Dios aquí, colportando. Señor, háblame otra vez. No me gustó esa. Estaba caminando por las calles del Bronx, colportando, y se me acerca como un afroamericano así con su flow y me dice: hey, you know that God have great plans for your life, like Joshua 1:9. Y me lo dijo en inglés: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo: Señor, wow, está fuerte. Mexicano, un afroamericano, ahora falta que un americano blanco se me acerque también. Efectivamente, estaba en un estacionamiento y mientras estaba en el estacionamiento se me acerca un señor americano blanco con barba larga, parecía Santa Claus. No se me olvida, tenía unos tirantes largos, me acuerdo de todos esos detalles, una camisa azul, y se me acerca y me dice: you know that God have great plans for your life. Like Joshua 1:9. Pam, 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 pam. Yo no podía creer lo que Dios me estaba diciendo. Porque a veces se nos hace difícil creer que Dios pueda llamar a alguien tan imperfecto, tan pecador, tan defectuoso. Y cuando yo entro a teología, terco al fin, empiezo por psicología, porque mi papá quería que yo estudiara medicina, yo quería estudiar psicología, Jehová quería que yo fuera ministro. Qué cosa la vida, ¿eh? Y entro el primer semestre a estudiar psicología y me invitan a predicar. Cuando estoy predicando, que salgo de la clase de la predicación un viernes en la noche de Sociedad de Jóvenes, se me acerca el decano y me dice: ¿qué tú estás estudiando? Psicología. Tú estás en la carrera equivocada, me dice él. Pase la próxima semana por mi oficina para que usted vaya y se cambie de departamento. Así lo hice, me cambié. Y empecé a creerle a Dios. Porque Dios no se cansa de llamarte aunque tú seas muy terca o muy terco. Dios no se cansa de tocarte. Porque al principio de mi llamado yo pensaba que Dios me llamó para salvar a otros. Y me equivoqué. Dios te llama para salvarte a ti. Porque es a ti que Dios quiere. El llamado de Abraham no era simplemente para hacer de él una gran nación. El llamado de Abraham era para salvar a Abraham y su familia. Al igual que a mí, Dios te llama a ti para que aceptes su llamado y puedas confiar que a pesar de tus defectos, a pesar de tus caídas, a pesar de tus fallas, Dios te llama. Solo tienes que creer en Él, confiar en Él, y Él hará la obra en tu vida. Nunca se me olvida que graduándome estaba frustrado porque me sentía tan pecador, me sentía tan malo que decía: Jehová, no me llames, no quiero ir para ninguna iglesia, no quiero ir para ningún lado, Jehová, yo me quiero alejar del ministerio porque no soy digno. Y en ese momento Dios me dijo: tranquilo, que tú no eres digno, pero yo soy digno. Y si tú me crees a mí, yo te paso por mi justicia, la obra de justificación en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿quieres tú también aceptar ese llamado? Ese llamado de fe.